Seguimos estudiando la palabra y vemos al Señor Jesús ya en su camino a Jerusalén. Son los últimos meses y su discurso es muy claro. Él está diciéndole a sus discípulos que deben estar preparados para su regreso, que deben buscar el reino de Dios, que no deben distraerse con las cosas del mundo, que sus tesoros deben estar en los cielos, no en la tierra. Y lo último que veíamos es que el Señor les dice, y le dice a la multitud, que es necesario dar fruto, que es lo mismo que decir que hay que buscar el reino de Dios, que hay que estar preparado. El discípulo de Cristo da fruto. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fruto. Él dijo una parábola, y es lo último que estudiamos el domingo anterior, en Lucas 13:6, dice, y dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera debe dar higos. Eso es lo que la distingue, para eso está. Se espera de la higuera que dé higos. Si no da higos, no tiene utilidad, no sirve de nada. Tal vez puede dar una hermosa sombra, pero eso lo hace cualquier árbol. Lo que distingue a la higuera es su fruto. De la misma manera, los creyentes se distinguen del mundo por los frutos. En Lucas 6:43 leíamos, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El creyente debe dar fruto. ¿Y qué significa dar fruto? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Bueno, fruto es lo que produce el creyente. Así como la higuera produce higos, el creyente produce frutos justamente de tener comunión con Dios. Entonces, el fruto del creyente, ¿sabes qué es? Lo que hace y lo que dice. Lo que hace y lo que dice es lo que distingue al creyente del resto. Entonces, la Escritura habla puntualmente de la clase de frutos que espera Dios de nosotros. Por ejemplo, ¿vos te arrepentiste de tus pecados? ¿Seguro? ¿Seguro que te arrepentiste? Entonces dice la Escritura que tenés que dar fruto de arrepentimiento. Ya Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Tenés que demostrar con hechos y con palabras
que te arrepentiste. Zaqueo, ¿te acuerdas de Zaqueo? Bueno, él demostró con hechos que se arrepintió. Y dice, él era cobrador de impuestos, robaba a la gente. Y leemos en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Arrepentirse implica, bueno, que se verifique eso en hechos. Si mentiste, bueno, tenés que decir la verdad. Si ofendiste a alguien, tenés que pedirle perdón. Frutos de arrepentimiento. Hechos concretos. Si robaste, tenés que devolverlo. Si no, no hay arrepentimiento. Es tal vez, bueno, remordimiento o lo que sea, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra con frutos. Y así, la Biblia habla, por ejemplo, de obras de justicia, frutos de justicia. O sea, si vos buscás el reino de Dios, como el Señor lo dice, si vos estás buscando hacer la voluntad de Dios, eso, ¿cómo se manifiesta? En frutos, en hechos concretos, que demuestren que vos sos una persona que busca hacer la voluntad de Dios, que busca el reino de Dios y su justicia. Por eso, en Filipenses 1:11 leemos que Pablo ora para que los filipenses estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia son las buenas obras que hacemos conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor dice en Mateo 5:19, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Frutos de justicia. Si vos buscás el reino de Dios y su justicia, se ve en los hechos. Se ve en tus obras, obras de misericordia, de generosidad. Se ve. Frutos de sabiduría. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después práctica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios se manifiesta también en frutos. Frutos de sabiduría. Se manifiesta también, los creyentes deben mostrar un carácter dominado por el Espíritu Santo. ¿Y esto se ve en qué? En frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el creyente produce frutos en lo que hace y también en lo que dice. Recién leíamos. En Mateo 12:33 dice algo parecido a lo que leí hace un rato en Lucas. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, lo que vos hacés, lo que vos decís, por ejemplo en Hebreos 13:15, dice que frutos de alabanza, ahora habla de frutos de alabanza, frutos de labios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que vos pronunciás, lo que vos hablás es lo que hay en tu corazón. Entonces, si vos sos un creyente, se va a notar en los frutos. Se va a notar que vos estás hablando y agradeciendo a Dios todo el tiempo, hablando alabanzas, hablando cosas buenas que edifican.
¿Se entiende? Esos son frutos. El creyente auténtico, entonces, produce fruto, mucho fruto. ¿Y sabes por qué? Porque tiene el corazón transformado. Y un corazón transformado produce una mente transformada. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que dejarnos transformar la mente. Tenemos que colaborar en ese proceso. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verdadero creyente, guiado por el Espíritu Santo, comprende, verifica, entiende la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Él busca el reino de Dios, trata de hacer su voluntad, tiene el entendimiento renovado. El verdadero creyente distingue, discierne, sabe lo que es lo bueno, sabe cuál es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente renovada. Y ahora nos dice Pablo, avanzando más sobre el tema, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Él porque tenemos su Espíritu. Y Juan dice en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Nadie te tiene que enseñar porque ya lo entendés. Tenés la mente renovada. Vos sabés lo que está bien, lo que está mal, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios odia. Porque tenés la mente de Cristo, nadie te lo tiene que explicar. Sos una persona espiritual. Y cuando habla de unción, habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, entonces nuestro hacer y nuestro decir es conforme a su voluntad, frutos. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el apóstol Pablo, orando por los filipenses, dice, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vos aprobás lo mejor. ¿Sabés lo que significa? Sabés elegir entre lo bueno y lo malo. Entre dos cosas, sabés aprobar lo mejor. Porque tenés la mente de Cristo. Porque tenés la mente renovada. Y si aprobás lo mejor, vas a estar lleno de frutos de justicia. Aprobar lo mejor es distinguir, es entender, es discernir lo que es lo mejor. La mente renovada produce frutos. La mente de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Fruto.
¿Qué es lo que espera Dios de vos? Fruto. Fruto de un verdadero creyente. Si sos un verdadero creyente, vas a dar fruto. Vas a demostrar con hechos y con palabras lo que verdaderamente sos. Y si eso no ocurre, tengo que decirte entonces que necesitas arrepentirte, porque el que no produce fruto, dice, será cortado. ¿Te das cuenta por qué es importante? Fruto. El pasaje que vamos a leer ahora nos muestra a Jesús haciendo lo que hace. Él vino a servir. ¿Y sabes qué hace? Sirve. Vos observás a Jesús y ves a una persona dando fruto constantemente. Y en el pasaje que vamos a leer ahora, vemos eso, el Señor obrando como solamente Él puede hacer. Acuérdate que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver la reacción que provoca esto en un religioso. Y ese religioso es la ilustración perfecta de una higuera que no produce frutos, una higuera seca, que va a ser cortada. Vamos a leer Lucas 13:10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día del reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Vos sabés que en las sinagogas era el lugar donde se reunían los judíos para escuchar la palabra, alguien la leía y la explicaba. La sinagoga estaba dirigida por el principal de la sinagoga. Él era, digamos, el que organizaba todo allí. Y sinagogas había en todo Israel, en todas las ciudades. Si era una ciudad grande, habría varias sinagogas. Si era una ciudad pequeña, bueno, menos sinagogas. Y si era una aldea, tal vez había una sola. Pero en todos lados había sinagogas. Y el Señor acostumbraba a enseñar en las sinagogas, pero esto es cada vez menos. Porque se le iban cerrando todas las puertas a causa del rechazo, que ya era muy fuerte. Esta en particular es la última vez que leemos que el Señor enseñó en una sinagoga. Así que, como ya no se menciona más adelante, podemos casi asegurar que esta fue la última vez que lo hizo. Y el Señor enseñaba que el reino de los cielos se había acercado y que debían arrepentirse y que los israelitas, los judíos, estaban bajo la ira de Dios como cualquiera y que debían arrepentirse y creer en Él, en el Mesías, el Hijo de Dios. Esto era irritante para los judíos.
Ellos, como sabés, ellos entendían que eran el pueblo de Dios y que Dios estaba propicio a ellos. Lo que el Señor Jesús enseñaba los enojaba. Y con mucha probabilidad, el propósito por el cual lo dejaron enseñar era para encontrar alguna causa con que acusarlo, porque en definitiva eso era lo que estaban buscando. Entonces, aunque no lo menciona la Escritura, tenemos que entender que no tenía una audiencia favorable el Señor. Y Él estaba enseñando y dándole la oportunidad a esos judíos de que se arrepientan cuando ocurrió algo. Dice el versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En realidad, el texto original y la traducción textual lo menciona bien. La mujer no estaba allí cuando el Señor Jesús comenzó a enseñar, sino que entró después. La versión textual dice así, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ese he aquí significan, y miren lo que pasó. Entonces el Señor Jesús estaba predicando, enseñando a la gente que estaba allí, y de pronto una mujer que entra. Vos sabés que las mujeres eran consideradas de segunda clase para los judíos, eso lo tenemos claro. Entra una mujer a la sinagoga, pero ¿cómo entra esta mujer? Encorvada, lastimosamente. Probablemente caminaba lento y mirando hacia el suelo. He aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Esta mujer estaba así desde hacía 18 años. Imagínate esto, 18 años caminando encorvada. Se interpreta que tenía una joroba muy pronunciada, que tenía las vértebras todas soldadas y que era muy doloroso. Y así entró esta mujer. No sabemos si vino porque escuchó que el Señor Jesús estaba allí o porque acostumbrada a venir, no se menciona. El hecho es que la mujer entró y dice que tenía un espíritu de enfermedad. O sea que esa joroba, ese andar encorvado se debía a una causa espiritual, lo que no quiere decir que estaba endemoniada. Pero Satanás la había atado. Él la tenía así por 18 años. Y no quiere decir que estaba endemoniada porque si no, el Señor hubiera reprendido los demonios, los hubiera echado afuera como acostumbraba a hacer cuando había demonios. El Señor no hizo eso. Después lo vamos a ver. En la Escritura vemos, por ejemplo, que Job fue afligido por Satanás. En Job 2:7 leemos entonces, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla en la cabeza. Satanás hirió a Job. Dios lo permitió, pero fue Satanás el que lo hizo. También lo vemos que el apóstol Pablo tenía una aflicción en su cuerpo
Él dice en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, probablemente esta mujer también estaba afligida con una aflicción por causa de Satanás. Pero además de todo, o sea, además de estar encorvada y de tener ese aguijón en la carne a causa de Satanás, tenemos que entender que esta mujer tenía que soportar también el estigma social. Porque ya hablamos cómo pensaban los judíos de las personas que tenían un sufrimiento muy grande. Lo vimos el domingo pasado, ¿te acordás? Esos que habían muerto, que había sido mezclada su sangre con la de los sacrificios. ¿Te acordás lo que pensaban los judíos? ¿Qué pensaban? Que estaban bajo el juicio de Dios, que habían sido tan pecadores que le ocurrió eso. Entonces esta mujer lo mismo. Todos pensaban que estaba así desde hacía 18 años a causa de su gran pecado, que esta mujer era más pecadora que el resto. Entonces, no solamente estaba encorvada, sufriendo dolor, afligida por Satanás, sino que además tenía que soportar el desprecio de todos. Y esta mujer entró. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y con este versículo, con estas poquitas palabras, vemos al Señor Jesús obrando tal como era. Podemos ver al Señor Jesús en su esplendor, ver su carácter, su corazón. Él estaba hablando a la multitud, bueno, a la gente que había ahí, no sé si era una multitud, a la mucha o poca gente que había. Entra esta mujer ¿y qué crees que hizo? Apenas la vio, solo bastó que la viera, vio su condición e inmediatamente la llamó. ¿Te das cuenta cuando lo que significa aprobar lo mejor? Él podría haber pensado: voy a terminar de hablar, esta gente es un poco hostil, esa mujer, aquellos rechazan, puede esperar. Incluso podría haber pensado, para no molestar a toda la congregación, a todos los judíos: hoy es sábado, día de reposo, la voy a sanar mañana. La voy a sanar, pero la voy a sanar mañana. Podría haber pensado eso. Pero el Señor no tiene que andar especulando. El Señor aprueba lo mejor. El Señor sabe lo que es lo mejor. Entonces, no pensó en ninguna de esas cosas. Directamente la vio y la llamó. La llamó al frente, delante de todos. Detuvo la enseñanza por ella, por esa mujer que todos despreciaban, esa mujer que estaba afligida por Satanás. La llama delante de todos. Y le pronuncia las palabras más maravillosas que esa mujer podría haber escuchado jamás.
con toda ternura, el Señor le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. No le preguntó nada, no especuló si tenía fe o no tenía fe. El Señor simplemente vio la necesidad y la suplió. Eso era lo que había que hacer. Y lo hizo. Y de paso, todos iban a entender que en el sábado también se puede hacer buenas obras. El Señor sabía lo que era lo mejor. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó, dice, y glorificaba a Dios. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Después de 18 años encorvada, mirando el suelo, atormentada, dolorida, se enderezó. ¿Te imaginas? Y dice que glorificaba a Dios. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo crees que serías? No sé, tal vez la mujer saltaba de alegría, tal vez lloraba, tal vez reía, glorificaba a Dios. Un cuadro hermoso, un cuadro de alegría. Esa mujer había sido liberada de su opresión, de su dolor, de su sufrimiento. Una mujer feliz, dándole gloria a Dios. ¿Quién nos iba a alegrar con ella? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Sabes quién nos iba a alegrar con ella? El principal de la sinagoga. El más religioso de todos. El ejemplo. El que organizaba todo en esa sinagoga. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ahí tenés una higuera sin fruto. Ahí tenés, cuando la palabra dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos, bueno, ahí tenés. ¿Qué es lo que salió de su corazón? Bueno, lo que salió de su boca, lo que había en su corazón. No es buen fruto el que da malo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha ni higo de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que ocurrió. Este hombre vio ese maravilloso milagro, pero su corazón estaba duro, seco. Y en vez de alabar y glorificar a Dios, como era lógico, este hombre dice que se enojó, estaba enojado. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Enojado. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta de lo que significa probar lo mejor? Este hombre ve el milagro, pero piensa: no, hoy es día de reposo. Esas minucias, esas cosas secundarias, para ellos son importantísimas. Y lo que es verdaderamente importante, como que una persona sea sanada y deje de sufrir, bueno, para ellos no es importante. ¿Te das cuenta lo que es no saber distinguir? Lo que es no aprobar lo mejor.
Justamente el apóstol Pablo, a los romanos, no sé si te acordás, con mucha ironía le dice en Romanos 2:17, he aquí tú tienes de sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Eso es lo que se suponía. Pero no. Las minucias, los rituales, las ceremonias, eso era lo importante, no el sufrimiento de la gente. El Señor Jesús le diría a los escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y como era un cobarde, además de todo, se enoja con el Señor Jesús, pero no lo enfrenta directamente, sino que reta a la congregación. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Estaba enojado y decía cualquier cosa, porque en realidad no tenía sentido lo que estaba diciendo. Nadie trabajó ahí. La mujer simplemente entró y Jesús no hizo ningún trabajo, le dijo, declaró su sanidad nada más. Le dijo que queda libre y la mujer se enderezó. ¿Dónde estaba el trabajo? Pero este hombre estaba enojado con el Señor Jesús por lo que se ve que estaba predicando y porque toda la atención estaba sobre él, todas esas cosas, eso lo irritaba tanto que dejó salir su amargura, una higuera seca, sin fruto. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo? El Señor no hizo como esa persona que no lo enfrentó directamente, sino que le habló a la congregación. Él sí lo enfrentó. Le dijo, hipócrita. Hipócrita vos y todos los que piensan como vos. Hipócrita cada uno de vosotros. Ellos decían ser celosos de la ley, guardar la ley, pero no entendían. El segundo más grande mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. No hay día para eso, todos los días son adecuados. Y el Señor Jesús los confronta con sus propias prácticas. Porque lógicamente, si vos tenés un buey o un animal o un perro, aunque sea día de reposo, lo vas a llevar a beber agua, no vas a dejar que pase sed, porque es día de reposo, es lógico. ¿Quién va a pensar que Dios va a querer que alguien trate así a sus animales? ¿Quién va a pensar que Dios va a querer que el animal, que el buey, el asno pase sed por ser día de reposo? Lógicamente, Dios no espera eso. Y en eso sí lo entendían. Entonces, cada los días de reposo los llevaban a beber a sus animales. Ahora, ¿son más importantes los animales que las personas? Esta mujer estaba necesitada
y estaba siendo afligida por Satanás. Era mejor, según estas personas, dejar que Satanás la siga afligiendo un día más. La necesidad de los animales sí hay que atender, pero la necesidad de las personas no. Es una ridiculez. ¿Quién va a pensar que Dios puede esperar eso de nosotros? Que no hagamos el bien, porque es día de reposo. Que dejemos sufrir a alguien por ser día de reposo. ¿En qué mente cabe? Pero ellos colaban el mosquito y bebían el camello. No distinguían lo mejor. Eran una higuera seca, sin fruto. Y a esta hija de Abraham, dice el Señor, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Ridículo. ¿Quién puede pensar así? El hecho es que, dice, al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Quién podía argumentar en contra de lo que el Señor estaba diciendo? Quedaron aplastados, avergonzados y en silencio. No pudieron responder nada. Y vos podés decir, bueno, ¿comprendieron su error y se arrepintieron? No, continuaron en la dureza de sus corazones, más enojados todavía. Y el pueblo, dice, se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El pueblo se regocijaba, pero no quiere decir que el pueblo se haya arrepentido y que hayan creído en él. Tal vez algunos, no lo sabemos, pero la inmensa mayoría no, porque Israel era una higuera seca. Y estas personas que se regocijaban al ver esas cosas, muchos de ellos iban a estar unos días después, no muchos, gritando en Jerusalén, crucifíquenle. Israel era una higuera sin higos, sin frutos. Fruto de lo que Dios espera de su pueblo. Fruto de lo que espera de sus hijos. Gente que distinga lo mejor. Gente a la que no haya que explicar lo que es bueno o lo que es malo. Que lo entiendan, que comprendan, que distingan que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y la hagan. Que hablen y digan, demostrando que son hijos de Dios, todo lo que hablen y todo lo que hagan. Fruto para Dios. El apóstol Pablo dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que pretende el Señor de nosotros? Fruto. Y el Señor Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. Juan 15:8. En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Amén. Muy bien. ¿Sí?